Saludos, paz y bien. Continuamos entonces con los talleres de Biblia. Vamos para el punto 4.3, que es sobre quiénes fueron los que escribieron la Biblia. ¿Okay? ¿Quiénes la escribieron? Entonces vamos a tener dos cosas presentes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Recuerde que Antiguo Testamento lo vamos a abreviar AT y el Nuevo Testamento lo vamos a abreviar NT. Bien, vamos a tener casi prácticamente como tres grupos aquí. Bien, que sería en el Antiguo Testamento vamos a tener tres grupos, los historiadores, los profetas y los sabios. Cuando les pregunto, pues, ¿quiénes fueron los que escribieron la Biblia? Pues bueno, los vamos a clasificar en estos tres grupos. Primero los historiadores, luego los profetas y luego los sabios. Entonces, memoriza estos tres grupos para que ya vayas pues haciendo tu esquema. Vamos con los historiadores. Los historiadores. ¿Qué hicieron los historiadores? Se preocuparon más de escribir la historia del pueblo que de dar sus propios nombres. Entonces, en muchos libros pues, nos vamos a conseguir quiénes fueron los autores. Entonces, por ejemplo, en el Deuteronomio, que dicen que se fue escrito por Moisés, pero luego cuando se profundiza se dan cuenta que no es Moisés el que lo escribe, porque Moisés no puede contar su propia muerte, o sea, cómo él subió al cerro, cómo él murió. Entonces, es lógico que otra persona escribió. Bien, así todos estos libros tienen autores anónimos, pero se preocupan más por contar la historia del pueblo. Entonces estos historiadores que conocían la historia, que conocían todo lo que había pasado, lo ponen por escrito, más no colocan sus nombres. Hay muchos libros que se le atribuyen a Moisés, ¿sí? Pero la mayoría de historia, pues claro, es vivida por Moisés. Entonces ese grupo de los historiadores hacen esto. ¿Qué hacen? Recopilan la información, la revisan también, porque había mucha información también que se venía así que no era muy cierta, y luego la escriben. Entonces recopilan, revisan y escriben la información. Y así van formando todo lo que son los libros del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que hacen ellos? Entonces escriben todo lo que es la memoria del pueblo, ¿sí? Esa memoria que se venía recogiendo, que se venía pasando de tradición, como dijimos ya, ¿verdad? Los acontecimientos que luego pasan por la memoria hasta que llegan a la escritura. ¿Quiénes los hacen entonces? Estas personas que recolectan, purifican, digamos, todo esto y lo ponen por escrito. ¿Ok? Luego tenemos los profetas. Los profetas también es otro grupo que la mayoría de profetas no escribieron, sino que fueron los discípulos los que escribían los libros. ¿Por qué? Porque los profetas se dedicaban más que todo a predicar. Pero muchos tenían sus secretarios, digamos así, como sus discípulos, que iban como poniendo por escrito sus profecías. Entonces, más que todo fueron también los discípulos de los profetas. Pero está este grupo de profetas, ¿ok? Que Dios inspira y que van colocando por escrito las personas, pues, las palabras de ellos. Se dedicaron entonces más que todo a predicar los profetas y no tanto a escribir. Y el otro grupo del Antiguo Testamento son los sabios. ¿Qué hicieron los sabios en el Antiguo Testamento? Recopilan todo lo que es la sabiduría popular, ¿ok? Reflexiones de la vida cotidiana, oraciones cotidianas también, la liturgia cotidiana también del pueblo. Es como que decir ahorita, vamos a recoger la sabiduría popular, los refranes, ¿sí? Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, ¿sí? Al buen entendedor, pocas palabras basta. Esas son sabidurías populares. Y también la sabiduría de los abuelitos. Toda esta sabiduría se recopila y se pone por escrito. ¿Quiénes las hacen estos grandes sabios? Recuerda también Salomón, es uno de los grandes que se muestra aquí en estos libros. El mismo David también. Bien, estos son los sabios, digamos los historiadores, los profetas y los sabios. Para el Nuevo Testamento entonces también vamos a tener los evangelistas, ¿okay? Los apóstoles y otros. Recordemos, evangelistas, apóstoles y otros. Vamos con los evangelistas. Esto es facilito porque ¿quiénes son los evangelistas? Los evangelistas son los que escriben los evangelios y ya sabemos que son 4. ¿Quiénes son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 evangelistas, que son los escritores de los evangelios, que es un género literario, una manera de contar cómo se cuenta la vida de Jesús, la vida y los hechos de Jesús de Nazaret. Esos son los evangelios, que son 4. Bien. Luego están los apóstoles. Algo con referente a los evangelistas. Recuerde que los evangelistas no fueron apóstoles todos, ¿ok? Por ejemplo, Marcos no fue apóstol.
Y Lucas tampoco. Lucas tuvo que recolectar información, tuvo que preguntar, indagar. Luego tenemos los apóstoles que también escribieron, que por ejemplo San Pablo es una referencia clave sobre todo por las cartas. San Pedro también escribe, San Judas también escribe, de los apóstoles. Esos son los otros escritores también, recuerda, evangelistas, apóstoles, y los otros que vamos a clasificar así, son aquellas personas anónimas que escribieron cartas, que dejaron escritos que no se conocen sus nombres. Por ejemplo, hay cartas que dicen que son de San Pablo, pero cuando hacen las investigaciones se dan cuenta que fue alguien que la escribió y colocó el nombre de San Pablo, o de alguna comunidad. Incluso el mismo Apocalipsis, ¿no? Por ejemplo, si comparas el Apocalipsis con las cartas de San Juan y con el Evangelio de San Juan, son cosas totalmente distintas. De seguro hubo una comunidad que escribió y que utilizó el nombre del apóstol para darle peso también allí a esta comunidad. Entonces es importante pues saber esto, ¿no? Que hay otros escritores también detrás de estos escritos. También había muchísimos más escritos que no fueron introducidos dentro de la Biblia, porque un papa pues no los permitió. Por ejemplo, Evangelios de María Magdalena, Apocalipsis de San Pedro, todo eso, ¿no? El Evangelio de San Judas, creo que también, de Judas Iscariote, que también había un escrito de él, que tampoco fueron permitidos porque son personas anónimas y utilizaban estos nombres. Entonces también en el Nuevo Testamento hay muchos que son así, que son los otros que podemos utilizar. Entonces están los apóstoles, están los evangelistas y están otras personas que también escribieron, que son estos autores anónimos. Bien, entonces así cerramos. ¿Quiénes escribieron la Biblia? Usted se va al Antiguo Testamento y dice los historiadores, los profetas y los sabios. ¿Quiénes escribieron la Biblia? Se va al Nuevo Testamento y vas a tener también tres grupos. Vas a tener los evangelistas, que son 4, vas a tener los apóstoles y vas a tener los otros escritores. ¿Okay? Entonces, ¿cómo está organizada la Biblia? Ya lo vimos. ¿Cómo nació la Biblia? Ya lo vimos, fruto de 3 momentos. Quiénes escribieron la Biblia, lo vimos hoy. Y vamos a ver entonces luego en qué lugares se escribió la Biblia. Vamos a mostrar algunos mapas para ubicarnos un poquito. Egipto, Mesopotamia, dónde está Babilonia, dónde está Egipto, dónde está Israel. En el Nuevo Testamento, dónde está Asia Menor, por dónde se movieron los apóstoles. Un poquito también las cartas de Pablo, también por dónde se movieron. Y luego vamos a ver cuándo se escribió la Biblia. Y finalizamos el tema 4. ¿En qué idioma fue escrita la Biblia? Espero estar subiéndolos pronto. He estado un poco full de trabajo y por eso no he podido subir más videos, pero espero que me tengan paciencia y aquí vamos ya con este nivel 1 y que Dios me los bendiga. Paz y bien.